Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan, etcétera. Y entonces vuelvo al Evangelio de Juan, capítulo 6, y yo creo que lo que leemos aquí en Marcos, y en Mateo también, y en Lucas, ocurre entre el versículo 6 y 7, no, perdón, 7 y 8. Se le reta a Felipe primero y se prueba su fe, y después del día de predicación y las sanidades, Lucas nos dice, en versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, noten que en el Evangelio de Juan y solamente aquí es donde se menciona a Felipe y Andrés. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. El Evangelio de Juan solamente menciona al muchacho. No se nos dice nada de él en los otros evangelios. Un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y entonces Juan recoge la narrativa. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Entonces todos los discípulos fueron muy lentos en lo que respecta a su fe. Muy lentos. Y la fe es lenta, se edifica de forma lenta, viene de forma lenta. Amigos, queridos amigos, todos los días recuerden las bendiciones de Dios, recuerden las respuestas a sus oraciones, señálenlas, alaben a Dios y agradezcan a Dios por ellas. Y hazte esta pregunta, ¿cómo has reaccionado ante las personas? ¿Has sido un creyente? ¿Verdaderamente has ejercitado tu fe? Has probado, se ha probado tu fe y has tenido victoria, y ahora vemos las señas de la salvación en este gran milagro de la alimentación de los 5.000. La señal de la salvación, versículo 10. Haced recostar la gente. Y como nos dicen los dos evangelios, esto incluye que se haga grupos de diferentes números. Hay un gran orden aquí, y eso es parte de esta señal. Cristo les predicaría una vez más, y les iba a predicar respecto del arrepentimiento y la remisión de pecados, y la salvación personal. Y esto serviría para ilustrar sus palabras. Él actuaría y esto sería útil para ilustrar sus palabras. Incluso el orden que vemos ahí, y hay un aspecto práctico evidentemente, con todo este orden que vemos aquí, y con el hecho de que las personas se sentaron en grupos, porque la naturaleza del milagro entonces iba a ser mucho más obvia, de que el pan y los peces para alimentar a 5.000 hombres, más mujeres y niños, fue producido ese milagro por el poder de Cristo. Era evidente. Si hubiera habido confusión y multitudes de personas de aquí para allá, pues tal vez el milagro se hubiera oscurecido. Sin embargo, el orden significó que era muy claro para todos que algo que había pasado, que lo que había pasado era maravilloso. Y también es una enseñanza, una lección, porque representa la obediencia. Las personas plácidamente obedecieron y se sentaron con expectativa. Esperaban las cosas. Y esta es una ilustración de la salvación, porque para poder ser salvos venimos a Cristo de forma obediente. Simplemente nos arrepentimos de nuestro pecado, confiamos en Cristo, ponemos nuestra confianza en Él y entonces reconocemos que Él es el Salvador quien sufrió y murió por nuestro pecado. Nosotros no te necesitamos obrar, no necesitamos lograr nada, no podemos hacer nada, no traemos nada ni presentamos nada a Cristo, no tenemos nada que ofrecer e incluso el sentarse de forma ordenada representa la pasividad de la salvación. Nosotros venimos, nos rendimos a Cristo, creemos en Cristo, nos arrepentimos en Cristo. Nosotros no hacemos nada para poder ganar o para poder merecer nada. Entonces dice, haz que se sienten los hombres, la gente. Versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, eso es muy importante, es a través de la sanción del Padre. La salvación es por la aprobación del Padre, el respaldo del Padre. Entonces Él da gracias al Padre antes de realizar el milagro. La acción de gracias la debemos al Padre. Ah, pero ¿acaso no es el Hijo? ¿Acaso no es Él el que murió en la cruz del Calvario para poder pagar por nuestros pecados? ¿Acaso no es Él el que compró la salvación? ¿Acaso no todo lo hizo Cristo? Bueno, Cristo satisfizo al Padre y el Padre fue satisfecho con la redención completa de Cristo que Él hizo por nuestros pecados. Él ha pagado completamente el precio y el Padre
toma el lugar de aquel que aprueba, que respalda, acepta el sacrificio del Hijo. Entonces incluso la oración al principio de este milagro de la alimentación de los 5.000 mantiene presente que es el Padre el que acepta, el que acepta nuestra salvación, y es el Hijo el que la procura, el que la gana y paga el precio. Y entonces cuando Él dio gracias, lo distribuyó entre los discípulos y les utiliza a ellos, así como Dios utiliza a la iglesia. Nosotros no dispensamos, no repartimos salvación, no podemos. Y es por eso que en nuestras iglesias no hacemos lo que hacen los episcopales. Nosotros no utilizamos señales o símbolos de bendición. El vicario o el sacerdote levanta su mano como si algo fluyera de él y como si él estuviera repartiendo o dispensando la absolución. Eso no lo tenemos que hacer, porque es Cristo el que obra los milagros. Él rompe el pan y los peces y los multiplica, y los discípulos simplemente son los que distribuyen las cosas, los porteros, y nosotros también así. El predicador y los que testifican de Cristo, nosotros hablamos de Cristo, buscamos persuadir a las almas, pero es una obra del Espíritu en el corazón y es la salvación que Cristo ha obtenido. Eso es lo que Dios le da a aquellos que son salvos, y esto es representado de forma hermosa en este milagro de la alimentación de los 5.000. Y el pan y los peces, esto que representan la justicia de Cristo, que Dios libre y gratuitamente da a todos los que vienen a Él y confían en Él. Eso es lo que representan, y a su debido tiempo las personas, los que estaban escuchando, entenderían el milagro plenamente. El pan fue quebrado, fue roto. Y así, a su debido tiempo, Cristo sería quebrantado y sufriría y moriría en agonía a medida que Él reconciliaba a su pueblo por sus pecados. Reconciliaba a su pueblo con Dios y pagaba por sus pecados. Y el pueblo ahí no entendió. Vieron los milagros, dijeron, este es aquel que va a ser nuestro liberador social y político, pero no entendían el significado, incluso cuando se les predicó y se les explicó. De forma cuidadosa se hizo esto. Y después hay una cosa interesante y fascinante aquí en el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, las personas estaban satisfechas. Dijo a sus discípulos, así como después lo diría cuando alimentó a 4.000, recoged los pedazos que sobraron. Tal vez la traducción es un poco confusa. En inglés así es, vamos a ver en español. No eran pedazos, también en español el como es confuso, no eran pedazos nada más, sino la palabra griega que dice aquí pedazos hace referencia a partes como quebradas. Entonces eran partes completas que podían volverse a ser utilizadas. Estábamos hablando de las cosas que él había repartido, no cosas que estaban rotas y hechas pedazos solamente, en cosas que sobraban, sino que eran cosas que estaban en perfecto estado que podían después volverse a utilizar para comerse. Entonces dice, recoger las cosas que sobraron para que nada se pierda. Y como ustedes saben, la narrativa dice que quedaron 12 canastas de todo esto. Hubo gran abundancia de todo esto. Y hay muchas cosas que podemos aprender de aquí. Y amigos, cuando yo no tenía mucho tiempo en el tabernáculo, me estoy remontando unos 45 años o más. Estaba predicando en aquel entonces a una congregación muy pequeña. Y entonces predicaba en la noche el culto evangelístico a los visitantes para salvación de sus almas. Y yo pensaba, bueno, tenemos nuestra pequeña manada pequeña, que en aquel entonces eran sobre todo unas 45 damas muy mayores, pero bueno, venían los visitantes a escuchar. Y entonces cuando predicaba de forma evangelística, estaba predicando a los visitantes. Y después me llevé una sorpresa, porque después de unos cuantos meses, una de estas damas, una alma amada, que había sido miembro del tabernáculo probablemente durante décadas, y yo pensaba que era una cristiana durante décadas, vino a decirme algo. Vino a mi cuartito, a mi oficinita si tú quieres, vino allí y me dijo, pastor,
creo que he encontrado al Señor. Y entonces me habló de forma tan hermosa. Ella siempre había encajado perfectamente, ella siempre había entendido de todo, pero dijo, yo nunca había venido al Señor. Y entonces me maravillé, me sorprendí. Y era ella uno de estos fragmentos. No predicaba yo para ella, verdaderamente que no. Claro que si era para ella, era para todos, evidentemente, a los que venían al culto evangelístico. Pero si yo pudiera decirlo así, los creyentes para que puedan aprender cómo testificar y oremos porque estamos aquí y el poder de Dios obre. Sin embargo, predicamos para los perdidos. Y alguien que consideramos que es salvo durante tantos años, pues, pues no es para ellos en específico, pero después le pasó a otra dama y después a otra dama también. Y uno podría pensar que esta es una explicación extraña, pero frecuentemente pienso al respecto de estos pedazos que sobraron, porque esto no era estrictamente para ella. Yo pensaba que era salva, junto con otras también. Y uno nunca sabe quién está escuchando el Evangelio. Y después, muchos años atrás, comenzamos a grabar. ¿Tú te acuerdas de aquel antiguo cassette con la casetera para tocarlo? Y algunos de esos cassettes llegaron a muchas partes lejanas y llegábamos a escuchar de personas que fueron salvas en otra nación, en un lugar muy remoto, muy lejano de Inglaterra, quien había recibido un cassette de alguien. Y entonces uno piensa de estos fragmentos, estos pedazos que sobraban. Y el Evangelio a mí me ilustra esto que va a tantas partes en transmisiones, a través de medios electrónicos ahora, a través de descargas del Internet, etcétera. Y el Espíritu de Dios obra. Y entonces uno nunca sabe cómo habrá gran abundancia de esta salvación. Y tengo que señalarles una cosa. Versículo 26 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y escucha lo que les dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Por completo estaban confundidos, estaban perplejos. Jesús le respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Y después se repite una vez más en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Tú entiendes estas cosas? Siempre que él obraba los milagros, él los explicaba en términos de la salvación, y él todavía no había ido al Calvario. Ellos no entendían todavía que Él era un Salvador redentor y tenían un gran privilegio, si puedo llamarlo así, que hasta que Él fue a la cruz del Calvario, lo único que tenían que hacer era confiar en Él y que Él conseguiría la salvación, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos no tenían, y no es difícil, es fácil, pero ellos no tenían, como nosotros tenemos que hacer, no tenemos que confiar en el Calvario, que Cristo murió por mi pecado ahí porque no había ido al Calvario todavía. Ellos tenían que confiar en Él, en la expectativa de que Él redimiría. Y eso es lo que tenían que hacer. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy aquel que puede daros lo que nadie más os puede dar, la salvación, reconciliación con Dios, perdón de vuestros pecados, vida eterna. Confiad en mí como vuestro Mesías. Eso es lo único que tenían que hacer. Es lo único. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él entenderían. Así es como Él lo ha hecho. Así es como Él pagó por el pecado. Y tal vez algunos lo entendieron antes. Algunos de ellos tal vez entendieron. Bueno, Isaías 53. Él morirá. Pero muy pocos de los discípulos lo entendieron.
Pero ellos lo único que tenían que hacer era confiar en Él. Eso era suficiente y ya. Hasta el Calvario era suficiente. Queridos amigos, la gran seña de la salvación está aquí. Señal, perdón. Y vemos también un celo erróneo religioso que ya no puedo mencionar porque se me acaba el tiempo. Versículo 24, donde dice así: cuando vio pues la gente, y no quiero ir ahí de hecho, todavía no. Versículo 14 más bien, perdón, versículo 14. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y Cristo Jesús conocía sus pensamientos, que le tomarían por fuerza y le harían un rey. Y eso era un gran riesgo para ellos. Era una cosa muy riesgosa porque entonces sufrirían una inmensa hostilidad de los fariseos y los sumos sacerdotes y los escribas. Sufrirían también probablemente la ira romana, si tú quieres, si hacían que Cristo fuera rey, pero estaban dispuestos a hacerlo. Esas personas que vieron el milagro de la alimentación de los 5000 estaban listos para la guerra, estaban dispuestos a defenderle y representarle. Vamos a hacer que él sea nuestro rey. Pero ese es un error, ese es un rey erróneo. Solamente querían liberación física, un liberador político. Y querían que ejerciese su poder, pero él, de una forma, a medida que ejerció su poder, se fue de entre ellos y fueron a Capernaum sus discípulos. Y él se les escapó, si tú quieres, y las personas pensaron que había cruzado el mal también. Y le siguieron. Entonces vemos un celo erróneo. Vemos un celo completamente erróneo por Cristo. Y eso estaba sucediendo incluso ahí. Y yo quería avanzar al versículo 16, pero ya se acabó el tiempo, no puedo ir para allá. Y entonces, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Pero hemos visto, por lo menos hoy, cómo se seguía de forma carnal a Cristo. Asegúrate de que eso no sea tu caso. No sigas a Cristo de forma o razones carnales, incluso en círculos reformados evangélicos conservadores. Hay personas que siguen a Cristo simplemente de cierta forma por carnalidad, porque aman las doctrinas, y debemos hacerlo así, claro, pero eso es lo único que ellos aman. Ellos aman introducirse en las doctrinas. Y la doctrina reformada explica el mundo, explica la naturaleza humana, explica a Dios, explica al hombre. Y hay personas que aman estas cosas y atesoran estas cosas, pero no están viviendo separados del mundo. Verdaderamente no están viviendo por Dios. Verdaderamente parece que no saben mucho al respecto de la salvación y un vivir piadoso y de servirle a Cristo y de anteponerle a todo, incluso en nuestros círculos reformados. Incluso en nuestros círculos se puede tener un seguimiento carnal de Cristo por razones erróneas. Y también estudiamos la prueba de la fe y yo quería enfatizar eso más. La prueba primero de Felipe, después de Andrés y después de todos los discípulos. Y en ese momento todos ellos fallaron la prueba y después volverían a fallar. Y Cristo les diría: cuando alimenté a esos 5000, ¿cuántas canastas sobraron? De los pedazos que sobraron. Y ellos dirían 12. Y un poco más adelante, cuando alimentó a los 4000, les diría: cuando alimenté a los 4000, entonces, ¿cuántas canastas sobraron también? Ellos dijeron 7. Y aún así él les tuvo que decir: y todavía no entiendes entonces, todavía no estás completamente ejercitando tu fe, todavía estás fallando. Y eso puede decirse de nosotros, la prueba y el avance de la fe.